No todo lo que aparece en los reportes oficiales narra la historia completa. ¿Qué está cambiando realmente en el frente ucraniano? La respuesta a esta pregunta no solo implica entender los acontecimientos recientes, sino también interpretar señales sutiles y advertencias históricas que muchas veces pasan inadvertidas. Vamos a desentrañar lo que realmente sucede, paso a paso, con ejemplos concretos, paralelos históricos y escenarios alternativos que nos ayudarán a comprender la magnitud de la crisis en desarrollo. Durante las últimas noches, Ucrania se ha transformado en el epicentro de ataques rusos masivos, orquestados con una precisión que recuerda a las maniobras militares más sofisticadas del siglo XX. No fueron simples bombardeos indiscriminados. Estamos hablando de la utilización de armas de alta precisión, enjambres de drones avanzados y misiles hipersónicos. Estas tecnologías, que hace apenas una década solo existían en simulaciones de guerra o en laboratorios, ahora se despliegan en el campo de batalla con consecuencias tangibles. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos el impacto de un solo misil hipersónico, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 5.000 km por hora. Puede atravesar sistemas de defensa convencionales antes de que los operadores siquiera comprendan que el ataque ha comenzado. En la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aéreos requerían enormes flotas y largas horas de preparación. Hoy, un solo dron equipado con inteligencia artificial puede identificar, perseguir y eliminar un objetivo en minutos, sin intervención humana directa. Según la versión oficial, estas ofensivas son una respuesta directa a ataques previos sobre territorio ruso. Sin embargo, los hechos observados en el terreno sugieren algo mucho más inquietante. La magnitud y la coordinación de estos ataques no tienen precedentes en las semanas recientes. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo de Ucrania brilló durante horas, iluminado no por fuegos artificiales, sino por los destellos de defensas antiaéreas y explosiones que retumbaron desde Kiev hasta las regiones más occidentales. Cada alarma, cada estallido, es testimonio de una transformación profunda en la manera de librar la guerra. Lo que está en juego trasciende la línea de combate. El nuevo equilibrio militar se define tanto en el campo de batalla como en la capacidad de adaptación logística, moral y tecnológica. Ignorar las implicaciones de estos ataques sería como ignorar los primeros indicios de una tormenta antes de que arrase todo a su paso. Para entender cómo hemos llegado a este punto, exploremos el contexto y los antecedentes que prepararon el terreno para esta ofensiva. No se trata solo de movimientos de tropas, sino de una serie de eventos y decisiones acumuladas que han moldeado el escenario actual. Las raíces de esta escalada no surgieron de la noche a la mañana. De hecho, los meses previos estuvieron marcados por señales que muchos prefirieron ignorar. En el verano pasado, por ejemplo, se registraron incidentes aislados en depósitos de municiones ucranianos que misteriosamente explotaron sin explicación oficial convincente. Estos episodios, en apariencia menores, fueron los primeros ensayos de una campaña de desgaste sistemático. Antes de que la tormenta estallara, el frente ya daba muestras de fatiga alarmante. En puntos críticos como Pokrovsk y Kupiansk, la posición ucraniana era prácticamente insostenible. Un ejemplo concreto. En Kupiansk, un batallón ucraniano quedó aislado durante más de 7 días, sobreviviendo con raciones mínimas y sin posibilidad de evacuación médica. Rodeados en pequeños grupos, los defensores sufrían cortes en los suministros vitales y una moral que se desmoronaba con cada jornada sin relevo. Algunos pelotones, completamente aislados, se veían forzados a elegir entre la retirada a ciegas o la resistencia hasta el límite, recordando situaciones vividas en Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la resistencia se mantuvo hasta el último hombre ante el cerco y el agotamiento total de recursos. Las fuerzas rusas avanzaban despacio, pero con absoluta determinación. Su progreso, medido apenas en unos pocos metros diarios, les permitía tomar el control de áreas clave, especialmente cruces ferroviarios y accesos urbanos cerca de Mirnograd. Es importante destacar que, en conflictos previos como el de Siria, el avance metódico y paciente permitió a las fuerzas rusas consolidar posiciones y preparar ofensivas más contundentes.
Cada movimiento ucraniano era observado por enjambres de drones de reconocimiento, listos para guiar ataques de precisión y frustrar cualquier intento de escape o contraataque. Frente a esto, los ucranianos intentaron reorganizar la defensa en ciudades estratégicas. En Mirnograd, improvisaron 2 núcleos fortificados, uno en el sector oriental y otro al norte, transformando bloques de viviendas en fortalezas improvisadas para frenar el avance enemigo. Esta táctica recuerda la defensa urbana de Varsovia en 1944, cuando los civiles y soldados convirtieron edificios en puntos de resistencia, aunque finalmente sucumbieron ante el asedio prolongado. La presión sobre las rutas de abastecimiento era cada vez más asfixiante. Bombardeos y bloqueos habían cortado casi todas las vías principales, dificultando la llegada de alimentos, municiones y reemplazos. Los depósitos, antes repletos, yacían vacíos o reducidos a escombros tras ataques quirúrgicos. Cada convoy que se aventuraba era un blanco para la artillería enemiga, y el riesgo de destrucción total aumentaba con cada intento. Se han documentado casos en los que convoyes, tras recorrer más de 100 kilómetros bajo constante amenaza, fueron finalmente alcanzados a escasos metros de su destino. El aislamiento psicológico crecía al mismo ritmo que el físico. Los defensores contemplaban cómo las promesas de apoyo se apagaban bajo el fuego, mientras la tensión y el cansancio minaban la voluntad colectiva. En entrevistas recientes, soldados ucranianos han confesado que el mayor temor no era morir en combate, sino quedar atrapados, sin comunicación, esperando refuerzos que nunca llegan. Comprender este trasfondo es esencial. Ignorarlo lleva a interpretaciones superficiales del conflicto y oculta el verdadero peso de la logística y la moral, factores tan decisivos como cualquier arma en el campo de batalla. La historia está llena de ejemplos en los que ejércitos bien equipados colapsaron por falta de suministro o por un quiebre en la moral, como ocurrió con el ejército francés en 1940 durante la invasión alemana. Nada de esto era casualidad. Detrás de cada avance y cada línea rota, había una estrategia sistemática que buscaba quebrar el espíritu y la cohesión del enemigo. La guerra psicológica, aunque invisible, actúa con la misma contundencia que las balas o los misiles. Las noches en Ucrania ya no son sinónimo de calma. Ahora, cada anochecer llega cargado del eco de explosiones y zumbidos de drones. El ejército ruso ha intensificado una estrategia de desgaste total, atacando sin pausa en busca de quebrar la resistencia ucraniana no solo en el campo de batalla, sino también en la mente y el ánimo de la población. Esta táctica tiene precedentes históricos. Durante el Blitz sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe alemana buscaba precisamente eso: socavar la moral civil a través de bombardeos continuos. Los golpes, quirúrgicos y demoledores, caen sobre objetivos clave: depósitos de municiones, subestaciones eléctricas, aeródromos vitales. Cada ataque tiene un propósito doble: cortar el flujo de armas e interrumpir los servicios básicos que sostienen la vida diaria y la moral colectiva. Un ejemplo reciente fue el ataque a la subestación eléctrica de una ciudad mediana, que dejó a más de 50.000 personas sin energía durante 3 días. Las defensas aéreas ucranianas luchan sin tregua, pero están al límite de sus capacidades. No logran cubrir todos los frentes a la vez y deben tomar decisiones difíciles: proteger la capital o las rutas de suministro, defender un aeródromo estratégico o una planta eléctrica. Para los operadores, el agotamiento es constante. La amenaza puede llegar en cualquier momento, sin previo aviso. El estrés acumulado se manifiesta en fallos humanos y en un aumento de accidentes operativos, una tendencia que se ha observado en conflictos prolongados, como el de Afganistán. En el frente, la tensión crece a cada hora. Se multiplican los relatos de rodeos y aislamiento. Pequeñas unidades ucranianas quedan atrapadas, sin rutas de escape ni refuerzos. Cuando la situación es insostenible y las municiones escasean, algunos optan por rendirse. En los últimos días, han circulado videos donde soldados ucranianos explican, con voz entrecortada, cómo pasaron más de 72 horas sin comida ni agua antes de decidir deponer las armas.
Intentos de romper los cercos terminan a menudo en fracaso, ante la falta de apoyo y la tecnología superior del adversario, que emplea drones para detectar y neutralizar movimientos de escape. El impacto inmediato es devastador. Varias ciudades han vivido evacuaciones parciales, con familias huyendo de la amenaza constante de nuevos bombardeos. El acceso a agua, electricidad y comunicaciones se vuelve irregular, dejando a miles de personas aisladas y a merced de la incertidumbre. En ciudades como Guliaipolé, los servicios médicos han colapsado ante la afluencia masiva de heridos y desplazados. Redes sociales y medios independientes amplifican la angustia. Videos y mensajes desde trincheras improvisadas muestran combatientes exhaustos, describiendo la falta de apoyo, comida y esperanza de rescate. Estos testimonios se viralizan, erosionando la confianza y sembrando el temor a una derrota inevitable. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, la difusión de cartas y diarios entre soldados y familiares tuvo un efecto similar, acelerando la desmoralización y, en algunos casos, la deserción masiva. El mando militar ucraniano insiste en público en mantener la moral y la unidad, pero cada día la percepción social se debilita. Las declaraciones oficiales chocan con la realidad que comparten quienes viven la guerra de cerca. La brecha entre el discurso y los hechos agranda la sensación de vulnerabilidad compartida. Este fenómeno se ha observado en numerosos conflictos, incluido el de Vietnam, donde la diferencia entre los informes oficiales y la experiencia de los soldados contribuyó al desgaste del apoyo interno. El peligro mayor es subestimar la magnitud de la ofensiva rusa. No buscan solo avanzar posiciones, sino desmantelar la defensa ucraniana y doblegar la voluntad de resistir. Si la situación sigue deteriorándose, el equilibrio de poder podría cambiar de forma abrupta, tanto en el campo de batalla como en la opinión pública internacional. Recordemos que, en la Guerra de Corea, cambios súbitos en el frente resultaron en situaciones inesperadas que alteraron la política global durante décadas. Sin señales claras de alivio, Ucrania se enfrenta a decisiones críticas, mientras la presión rusa aumenta. Lo que ocurra en los próximos días podría marcar un punto de inflexión irreversible en la guerra. Si las defensas colapsan, podríamos presenciar movimientos de población masivos, reconfiguración de alianzas y un aumento de la presión diplomática en foros internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea. ¿Qué ocurrirá si la ofensiva no se detiene o si las defensas finalmente ceden? Esta pregunta inquietante abre un escenario cargado de incertidumbre, donde el peligro crece con cada jornada y el equilibrio se tambalea para todos los implicados. En la historia reciente, conflictos como el de Siria muestran que la caída de una ciudad clave puede desencadenar una reacción en cadena, con consecuencias imprevisibles para la seguridad regional y global. Expertos en geopolítica advierten que, si la intensidad de los ataques se mantiene, el mapa del conflicto podría transformarse de manera abrupta. Las líneas que han resistido durante semanas podrían colapsar en puntos cruciales, permitiendo avances que reescriban el balance de fuerzas en la región. Un ejemplo histórico. Durante la ofensiva de las Ardenas en 1944, el colapso inesperado de un sector permitió a los alemanes avanzar rápidamente, sorprendiendo a los aliados y forzando una reorganización a gran escala. Ciudades como Limán y Guliaipolé se convierten en focos de atención internacional. El control de estos enclaves es vital para la logística militar y la moral de ambos bandos. Su pérdida podría abrir corredores estratégicos, comprometiendo aún más la ya precaria posición defensiva de Ucrania. En la Guerra de los Balcanes, el dominio de pasos y ciudades clave como Sarajevo fue determinante para el desenlace del conflicto. El desgaste constante actúa como un enemigo invisible. Cada día, los recursos materiales y humanos ucranianos sufren una presión insoportable. Las bajas aumentan, los equipos se pierden y la necesidad de reorganizarse es permanente. El precio, tanto en vidas como en capacidades, deja heridas profundas en la sociedad y en el ejército. Las estadísticas oficiales, a menudo subestimadas, no reflejan el dolor de las familias,
la pérdida de profesionales cualificados, ni el trauma psicológico que perdurará por generaciones. Más allá del frente, los efectos colaterales golpean a la población civil. Los ataques a infraestructuras energéticas y de transporte provocan apagones, escasez de servicios básicos y dificultades de abastecimiento. Un caso reciente. Tras el corte de suministro en una ciudad de 100.000 habitantes, se formaron filas de más de 500 personas esperando agua potable, recordando escenas vistas en Yugoslavia durante los bombardeos de la OTAN en 1999. Los ciudadanos, atrapados en la tormenta, se ven obligados a adaptarse al miedo, la escasez y la posibilidad de huir si la violencia escala. Algunos recurren a refugios improvisados en sótanos y estaciones de metro, mientras otros optan por cruzar la frontera hacia países vecinos, enfrentando el riesgo de separación familiar y la incertidumbre del exilio. La información se convierte en arma y en escudo. En las redes sociales, rumores, filtraciones y relatos opuestos se propagan velozmente, alterando la percepción pública y sembrando dudas incluso entre aliados. Cada bando ajusta su narrativa, buscando sostener la moral y el respaldo internacional, pues hoy la imagen puede ser tan decisiva como los hechos. En el conflicto de Crimea, por ejemplo, las campañas de desinformación jugaron un papel clave para consolidar posiciones en el terreno y manipular la opinión internacional. El invierno inminente suma una amenaza silenciosa. El frío extremo, las rutas bloqueadas y las condiciones adversas pueden alterar el curso de la guerra de formas imprevisibles. En Europa del Este, el invierno siempre ha sido un factor decisivo. Durante la invasión napoleónica y más tarde, en la Operación Barbarroja, el invierno determinó el fracaso de campañas que parecían imparables. Sin una visión clara del desenlace, la población civil queda expuesta a crisis inesperadas y posibles cambios dramáticos en el control territorial. La falta de información fiable y la rapidez de los acontecimientos pueden sorprender tanto a quienes sufren en el terreno como a quienes observan desde lejos. Los expertos humanitarios aconsejan mantener reservas básicas y establecer redes de apoyo comunitario para afrontar mejor estos desafíos. La tensión en el frente y en la retaguardia convierte cada día en una batalla por la supervivencia y la adaptación. Pero, ¿hasta dónde puede aguantar Ucrania antes de que los costos sean irreversibles? Esta pregunta no solo es relevante para los ucranianos, sino también para la comunidad internacional que observa, debate y decide en base a la información disponible. La guerra moderna ya no se libra solo con armas, sino también con información y percepciones. Para comprender lo que realmente sucede, debemos ir mucho más allá de los titulares o los comunicados oficiales. Solo el análisis cuidadoso, la comparación de fuentes y la atención a los detalles menos evidentes nos ofrecen una visión más precisa. En la era digital, la verificación cruzada de imágenes, videos y testimonios es una herramienta indispensable para evitar caer en narrativas manipuladas. En los informes, muchas veces lo esencial permanece oculto. Cambios logísticos mínimos, movimientos de suministros, el silencio sobre ciertas regiones o la difusión de videos que muestran el ánimo de los combatientes suelen anticipar cambios cruciales. Observar el flujo de recursos, la llegada de refuerzos y alteraciones en las rutas de abastecimiento permite prever la dirección del conflicto antes de que los mapas lo reflejen. Un ejemplo. La repentina acumulación de vehículos en una zona puede anunciar una ofensiva o una retirada inminente. La logística y la moral son tan decisivas como cualquier avance militar. Un ejército con tecnología avanzada puede fracasar si sus rutas de reabastecimiento colapsan o si el ánimo de sus soldados decae. La destrucción de un único almacén o puente puede paralizar brigadas completas, obligando a retiradas o incluso rendiciones inesperadas. En la guerra del Yom Kippur, la destrucción de puentes clave fue determinante para el desenlace de la campaña del Sinaí. A la vez, la percepción pública y la resistencia civil se han convertido en armas estratégicas. La guerra también se libra en redes sociales y medios. Una imagen viral, un rumor sobre evacuaciones o pérdidas, puede minar la confianza social y alterar la actitud colectiva. La adaptación no es solo militar.
La capacidad de las comunidades para soportar cortes de energía, escasez o bombardeos continuos es esencial para su supervivencia y recuperación. Los ejemplos de la resistencia británica durante el Blitz o la resiliencia de Sarajevo en los 90 muestran que la moral colectiva puede ser la diferencia entre la rendición y la perseverancia. En este escenario, anticipar tendencias y prepararse ante cambios repentinos es más fundamental que nunca. No basta con reaccionar. Quienes logran identificar señales tempranas, como el refuerzo de posiciones o la reorganización de suministros, podrán adaptarse y protegerse mejor ante nuevas fases del conflicto. Las autoridades locales y ONG recomiendan fortalecer la comunicación comunitaria, diversificar fuentes de abastecimiento y mantener planes de emergencia actualizados. Ignorar estas lecciones nos deja expuestos no solo a la desinformación, sino también a ser sorprendidos por giros geopolíticos capaces de afectar desde la economía hasta la seguridad diaria. Comprender la dinámica real de una guerra en constante transformación es nuestra mejor defensa frente a la manipulación y el caos. La historia demuestra que quienes observan con atención y se preparan, logran sobreponerse incluso en las circunstancias más adversas. Entonces, ¿cómo debemos responder como ciudadanos globales ante una guerra que se reinventa día tras día? La respuesta exige una vigilancia activa y una mente crítica, capaces de distinguir entre hechos y narrativas interesadas. Solo así podremos resistir la manipulación y contribuir a decisiones más informadas. Participar en debates, informarse a través de medios independientes y fomentar el pensamiento crítico en nuestras comunidades son pasos concretos para fortalecer la resiliencia social. Nadie puede permitirse ignorar lo que sucede. La historia se está escribiendo ante nuestros ojos y sus consecuencias pueden tocarnos a todos. Los ejemplos de crisis pasadas nos enseñan que la indiferencia, tarde o temprano, termina alcanzando incluso a quienes se creían a salvo. En un mundo donde todo está conectado, el eco de Ucrania traspasa fronteras y afecta la realidad internacional. Permanecer al margen ya no es solo desentenderse del dolor ajeno. Es renunciar a entender cómo una crisis tan profunda puede dar forma a nuestro propio destino. La guerra, más allá de los misiles, ha evolucionado en una lucha donde la información y la moral social se han vuelto armas tan decisivas como cualquier fuerza militar. Observar únicamente los mapas de avances y retrocesos supone perder de vista que las verdaderas batallas también ocurren en la mente y la voluntad de la gente. Los ataques sistemáticos, la destrucción de infraestructuras y la presión constante sobre la población civil muestran apenas la superficie de una lucha que desafía la resistencia, la logística y la cohesión interna de las comunidades afectadas. Las ONG internacionales sugieren promover redes de apoyo psicológico y espacios de diálogo para mitigar el impacto emocional del conflicto. Informarse de manera crítica es más que un deber ético. Es la única defensa real ante la manipulación y la propaganda. Cada persona puede tomar una postura informada y contribuir a frenar la desinformación y la polarización, debilidades que ponen en riesgo a las sociedades frente a crisis globales. Comprender la magnitud de estos hechos permite anticipar impactos en la economía, la seguridad energética y la estabilidad política, tanto a nivel regional como global. Un ejemplo: el aumento del precio de la energía en Europa tras la escalada del conflicto ha impactado la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La invitación es urgente. Rechacemos las explicaciones fáciles y los relatos incompletos. Cuestionemos, investiguemos y debatamos, porque sólo así construiremos una visión más equilibrada y responsable de lo que está en juego. Hoy, la indiferencia no es opción. La historia exige participación activa y conciencia crítica. No basta con ser espectadores. Debemos convertirnos en actores informados y solidarios, capaces de influir positivamente en nuestro entorno. En los próximos días, la evolución en el frente, las respuestas internacionales y la modificación de estrategias revelarán hasta qué punto los eventos actuales pueden cambiar el equilibrio mundial. Mantenernos atentos, informados y dispuestos a actuar
Es la mejor manera de honrar la responsabilidad que tenemos como ciudadanos globales. Así, cerramos la pregunta abierta. Entender, anticipar y actuar, porque solo así podremos afrontar los desafíos de un mundo en constante transformación.